hoy, Señor, la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos para meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver tu misericordia, tus maravillas, Padre. Gracias por ese infinito amor que tienes hacia con nosotros. En esta hora, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre bendito, para que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones para la enseñanza. Seas tú, Señor, obrando con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada una de las mujeres que hacen parte de la red, Señor, que están invitadas, Señor, a Estelita, Señor, que está aquí conectada, Padre bendito, a su hijo, su familia, Señor, a Luz Febe también, Señor, derrama sobre ella tu presencia, Señor, para que cuando comparta la palabra, Señor, se estuvo hablando a través de ella, Señor, bendice su familia, su trabajo, Padre bendito. Y cada una de las mujeres que van a llegar, Señor, a esta reunión, Padre, seas tú, Señor, bendiciéndola, las que en este momento no se puedan conectar, Señor, también bendícelas en las labores que estén desarrollando, Señor. Cada una de estas peticiones que ellas tengan, estas necesidades, Señor, seas tú, Señor, con tu mano poderosa sobre ellas. Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que sea de edificación para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, después de este espacio, que podemos cantar, recordar de ese gran amor de Dios, vamos a dar paso a Luz Febe para que en esta hora nos comparta la palabra, la enseñanza del día de hoy. Gracias, Evelyn. Bueno, y muy buenas noches para todas y bueno, también para las personas que van a ver luego esta enseñanza. Entonces voy a compartir acá la pantalla para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hemos venido hablando acerca de, del discipulado eficaz. Y estamos en una parte muy importante de este gran discipulado y es todo lo que tiene que ver pues con la autoridad suprema y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes de cómo del discípulo y la palabra de Jesús y cómo esta palabra es una palabra transformadora. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a esta primera parte. El discipulado y la palabra de Jesús. Una de las cosas que me llama mucho la atención acerca de una palabra que Jesús utilizó, ¿sí? Para llamar a sus discípulos. Y esa palabra que él utilizó fue la palabra sígueme. Y esta palabra tiene una connotación muy importante y es un acto de seguir, ¿cierto? Pero este seguir tiene algo también muy importante y muestra la fe. Pero también este acto permite ver de que veamos algo y es dejarlo todo para seguirlo a él. Y vamos a ver ahora por qué es tan importante para un discípulo la fe, ¿sí? Y es que la fe verdadera es la respuesta a la voz de Dios. Y esa fe implica una sujeción de uno mismo a quien lo llama. Esa fe entonces de quién me está llamando, ¿cierto? Y esa fe me lleva a tener una sujeción a Jesús. También algo que es aquí muy importante y es que no hay intermediario en esta fe, ¿sí? ¿Por qué razón no hay intermediario? Porque no, la fe no me implica estar en un grupo religioso, ¿cierto? En diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque él estamos aquí viendo que este acto de fe nos lleva a una sujeción a quien nos está llamando.
Bonhoeffer lo dice así: el cristianismo sin el Cristo vivo es inevitablemente como un cristianismo sin discipulado. Y el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. El ser discípulos, ¿cierto? Nos lleva a seguir a Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a aplicarlo? El discípulo no se trata, el ser discípulo no se trata pues de ir tras un movimiento o una causa noble, ¿cierto? Tampoco se trata de obtener beneficios, de obtener recompensas. Se trata es de ir tras una persona que tiene poder, ¿cierto? Para ser transformado a la medida de esa persona. ¿Y de esa persona de qué? De Jesucristo. Entonces la fe nos lleva ya a seguir a quién, a seguir los pasos de Jesús, seguirlo a Él. De eso se trata el cristianismo, de seguir a Cristo. Miremos acá a través de la aplicación bíblica. En Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11 vemos una gran historia que tiene una connotación muy importante y es la pesca milagrosa. Y allí en el versículo 5 nos dice Simón dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red, nos muestra que la fe es allí de Pedro, fue darle crédito a la palabra de Dios, ¿cierto? Es ver la respuesta sumisa de él como discípulo. Pedro dijo: en tu palabra echaré la red, ¿cierto? Es decir, porque tú lo dices. Y ahí Pedro muestra la obediencia. ¿Y qué ocurrió? Un gran milagro, ¿cierto? Toda la noche ellos estaban ahí, estaban tratando, pero no habían pescado nada, ¿cierto? Pero él simplemente allí mostró obediencia y sumisión como discípulo. En tu palabra echaré la red porque tú lo dices. Entonces aquí la fe nos muestra que es darle crédito a lo que Dios dice. Podemos ver que los discípulos no obedecían simplemente no porque lo que Dios les pedía hacer fuera lógico o reposara sobre una explicación científica. Simplemente ellos estaban dándole crédito a lo que Jesús decía, ¿cierto? ¿Por quién lo dice? ¿Sí? Era por quien lo decía. Entonces allí le dieron crédito a quién, a la palabra de Dios. Los discípulos sabían que Jesús era el Señor, ¿sí? Y que lo que él decía era veraz. Y hay aquí un versículo muy hermoso, ¿cierto? Este es versículo en Juan, capítulo 6 versículo 8 es un versículo muy hermoso porque nos dice, dice Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién acudiremos? Dinos, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Solo tú tienes palabras de vida. Es hermoso este versículo. Y aquí, ¿cierto? Estos discípulos, Pedro reconocía y daba crédito de lo que Jesús decía y sabía que las palabras que venían de boca de él eran palabras veraces, palabras de vida. Miremos esta ilustración tan hermosa. Cuando Dios le ordenó a Abraham que saliera de su país, simplemente Dios le dio esa orden, ¿cierto?
Y Dios no le dio ninguna explicación a Abraham. Le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Simplemente fueron las palabras que Dios le dio a Abraham. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, allí en el versículo 1. Por esa razón, a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque a pesar de no tener una explicación clara, ni una ruta, ni un mapa, porque él no tenía, él no sabía, simplemente salió de Ur con su esposa, salió de allí, ¿sí? Abraham, ¿qué nos muestra esta narrativa allí en Génesis? ¿Qué nos muestra esta gran historia? De que Abraham le dio crédito a la palabra de Dios, porque él, o sea, simplemente obedeció a la palabra que Dios le dijo y él salió. Y vemos a través de la historia de Abraham algo muy hermoso y cómo él, por esa razón, se le conoce como el padre de la fe, ¿sí? Porque él simplemente creyó en las palabras de Dios. Entonces, cada vez que hacemos las cosas tal y como Dios nos dice, estaremos haciendo un acto de fe. Ahora veamos cómo la palabra de Dios es una palabra transformadora en nuestra vida. La palabra que sale de la boca de Dios está viva y por lo tanto viene con una gran capacidad y es una capacidad de transformarlo todo. La palabra está viva y es transformadora porque el Espíritu Santo, ¿sí? La inspiró y opera por medio de ella. El Espíritu Santo no hace nada en la vida del creyente sin operar por medio de la palabra. Por esta razón, oponernos a la palabra es oponernos al Espíritu. Veamos ahora cómo la palabra de Dios nutre nuestro espíritu. Mateo 4:4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos ver allí en los evangelios, cómo Jesús, ¿sí? Cómo Jesús a través de la palabra nos muestra cómo nuestro espíritu es nutrido a través de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nos da de esa agua de vida, ¿cierto? Ahora nos da de un pan que simplemente es un pan de vida, ¿cierto? Porque no vivimos, ¿sí? De, de lo material, sino que podemos vivir a través de su palabra, podemos nutrirnos y fortalecer nuestra vida. En Primera de Pedro 1:23 pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es una palabra que nos da vida, que transforma nuestras vidas en los momentos de angustia, en los momentos de dificultades, en las tempestades. Podemos leer la palabra de Dios y al leerla podemos darnos cuenta de la fortaleza, del consuelo que nos da la palabra de Dios, ¿cierto? Y miren acá lo que dice también, Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 2 busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Entonces, la palabra de Dios nos nutre nuestro espíritu, nos fortalece, ¿cierto? Por esa razón, vuelvo y retomo estas palabras que decía Pedro. Señor, pues, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida?
¿Qué podemos ver por medio de la palabra de Dios? Cómo la palabra de Dios nos confronta y nos redarguye, ¿cierto? La palabra de Dios es como ese espejo que nos refleja y nos deja ver tal y como somos. Es por eso, es por esta razón que la palabra de Dios también es como esa radiografía que nos muestra todo nuestro ser interno. Y vemos cómo en Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios confronta, ¿sí? Nos muestra lo que somos, ¿cierto? Nos muestra todo nuestro ser interior, lo que hay, todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos, va hasta lo más profundo de nuestro ser y nos muestra lo que estamos haciendo, que si está bien, si está mal lo que estamos haciendo. Esa es la intención de la palabra de Dios, confrontarnos con lo que somos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Nos está mostrando. ¿Y cuál es la función ahora del Espíritu Santo? De convencernos del pecado, de lo que estamos haciendo mal. Nos muestra, ¿cierto? Nos muestra lo que somos. Y solo aceptando nuestra responsabilidad podemos arrepentirnos y dejar a Dios actuar en nosotros. Cuando les dejamos que el Espíritu Santo nos convenza del todo pecado, ¿sí? Y aceptamos nuestra responsabilidad de lo que estamos haciendo, y nos arrepentimos con todo nuestro corazón, vamos de esta forma permitimos que Dios actúe en nuestras vidas y nos redarguya, ¿cierto? Y de esta forma estamos dejando que Dios actúe en nuestro ser para cambiar y dejar que la palabra de Dios nos transforme. La manera en cómo Dios nos transforma por medio de la palabra es reemplazando esas mentiras por verdades divinas. ¿Por qué mentiras? Porque es que a la luz de la palabra podemos identificar esas mentiras en las que nosotros creíamos, ¿sí? Y podemos renunciar a ellas. En muchas ocasiones, por esta razón, la verdad nos duele mucho, ¿sí? ¿Y por qué nos duele? Porque es que la palabra verdad divina, esa verdad que viene de parte de Dios, altera todos esos esquemas en los que creíamos y en los que estábamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Toda esas viejas costumbres a las que nosotros nos aferrábamos, ¿sí? Viene la palabra de Dios y las altera, pero sin esa verdad, pues no puede haber una sanidad posible. Si yo no dejo que esa verdad divina venga, ¿sí? Y vaya hasta lo más profundo de nuestro ser, pues no voy a poder tener una sanidad posible si no estoy convencido. Entonces, por esta razón, la palabra de Dios nos transforma. Cuando yo dejo que la verdad de Dios llegue hasta lo más profundo de mi ser, ¿sí? Y me convenza de lo que está mal, y deje que la palabra de Dios actúe en mi vida y me transforme. Juan 16 del 13 al 15 nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, ¿quién nos guiará a toda verdad? El Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Juan 8, 31 al 32 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿cierto? Y esta verdad de la cual nos convencemos nos hace verdaderamente libres. Y así podremos ser verdaderamente los discípulos si permanecemos en donde, en esta palabra transformadora. Miremos ahora lo siguiente. Muchas ciudades de Europa están atravesadas por ríos como el Danubio, el Sena de París, Tíber en Roma. Para evitar continuos desastres naturales durante el invierno, estos ríos fueron de esa manera, les daban dirección para reducir su ferocidad. Esos poderosos muros de contención transforman al río en algo bello y funcional y no en una amenaza potencial a la vida humana. La palabra de Dios es como esos muros que dirigen al río en la dirección correcta. Norman la vida hasta hacerla útil para los demás. Sin la palabra somos ríos indomables, capaces de producir tragedias. Esta ilustración nos muestra cómo la palabra de Dios es la dirección correcta que le da a nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios es una palabra transformadora. Y como discípulos de Dios, ¿cierto? Al permanecer en la palabra y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, realmente podremos permanecer y ser verdaderamente esos discípulos que Dios quiere. A través de su palabra, dejemos guiar nuestra vida. Amén. Bueno, pensemos ahora por un momento en esos textos bíblicos en los que Dios pide que se le obedezca sin dar una explicación o razón. Y también pensemos por un momento qué áreas de nuestra vida todavía no están bajo la obediencia al señorío de Jesucristo. Pensemos por un momento en en estas áreas de nuestra vida. Y en este momento pidámosle a Dios que nos dirija, que nos ayude y que nos muestre, el Espíritu Santo nos muestre identificar esas áreas que aún no están bajo la obediencia de Dios, ¿sí? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser llenas y guiadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios? Y a través de la palabra de Dios, Dios nos pide que le obedezcamos, ¿sí? Sin dar una explicación o una razón. Entonces pensemos por un momento y reflexionemos en esto y demos gracias a Dios por guiarnos a través de su palabra. Entonces oremos en esta tarde y demos gracias a Dios. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra transformadora, este estudio, Señor, en el que hemos compartido cómo tú, a través de tu palabra, Señor, nos guías, nos muestras, Señor, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias, y nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, a que permanezcamos en ella y dejemos que tú guíes y nos convenzas de todo, de todas esas mentiras, Señor,
en las que muchas veces, Padre Celestial, nos aferramos, Señor, y no dejamos que tú actúes verdaderamente en nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos y ayudándonos, Padre Celestial, a convencernos, Padre Celestial, y dejar que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas y convencernos, Señor, de cuán amor has derramado por cada una de nosotras y nos guías, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas estos sábados, Señor, que podemos compartir de tu palabra y hacer este estudio, Señor, y poder llegar a ser esas grandes discípulas, Señor, esas grandes discípulas de Dios, eficaces, Señor, y que llevan tu palabra también a quien lo necesite, Señor. Gracias por estos estudios que hemos venido, Señor, aprendiendo. Y te pido por aquellas mujeres, Señor, que no se pudieron hoy conectar, Señor, pero por aquellas que van a ver, Padre Celestial, este estudio de la palabra, Señor, que tu palabra llegue a sus vidas, Señor, y seas tú, Señor, ayudándoles, transformando sus vidas, Señor, y guiándolas. Gracias te doy, Señor, en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las gracias. Dios las bendiga.